Us donava la benvinguda, us deia que hem aconseguit 2 ponents d'excepció i des de la secció, com a ponent que soc de la secció d'Estudis Polítics, volia donar les gràcies sobretot a la Gemma Calvet, que és a l'altra banda de la taula, que és qui ha aconseguit que vinguessin aquests ponents dels quals estem molt orgullosos. Llavors, és ella qui moderarà i presentarà i introduirà els convidats. Jo faré una cosa inhabitual, com a senyal modest del nostre agraïment, que es presentar la moderadora, si m'ho permets. Y lo haré en castellano, porque como el acto será en castellano, así los ponentes también sabrán quién es la señora que moderará esta sesión. La señora Gemma Calvet es abogada desde el año 1991 y es una abogada, yo también soy abogado, entonces yo tengo una gran admiración por ella como abogada, como persona. Desde el año 91 ha sido muy activa desde principios de los años 90 en la defensa de derechos humanos, es miembro de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, de la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos. Ha pasado por una etapa gubernamental, institucional, lo cual para su generación de principios de los 90, que era muy combativa, es un paso importante. Estuvo como directora general de drogas en el gobierno vasco y para muchos de ustedes sabrán que escribe, es comentarista política y tiene una pluma muy fina. Escribe artículos de opinión en el Ara, por ejemplo, de los cuales yo soy un ferviente seguidor y admirador. Sin más dilación, cedo la paz y la palabra a Gemma. Muchas gracias, Gemma. Gràcies, Stefan. La veritat que m'he quedat una mica sorpresa perquè no preveia aquesta presentació. Gràcies, en tot cas. Jo vull fer la devolució de l'agraïment a l'Stefan Ratting com a vocal responsable de la comissió de l'Ateneu que convoca aquest acte, perquè ha estat ell el que ha fet possible, juntament amb el recolzament de la Junta, que aquest acte que avui es convoca aquí sobre la temàtica vinculada a l'empresonament d'Arnaldo Otegi i de la resta de condemnats es pugui parlar en termes jurídics des de la perspectiva del pluralisme polític en el moment en el que ens trobem ara i també des dels principis ètics bàsics a partir dels quals ha de funcionar un estat de dret. Els 2 ponents que tenim és un absolut privilegi, i em passaré al castellà perquè em puguin entendre. Es un auténtico privilegio teneros a ambos aquí en la mesa para tratar este tema. Primero porque el Ateneu es casa de reflexión y de pensamiento crítico, pero también de conocimiento y de excelencia. Y yo creo que los dos sois unos juristas de excelencia, de calidad y además pioneros en traducir hacia la sociedad interpretaciones jurídicas al servicio de los retos que las circunstancias y los contextos van planteando. Por tanto, os agradezco a los dos vuestra disponibilidad y en nombre del Ateneu os agradezco que hayáis aceptado venir aquí hoy. La presentación del acto lo situaremos en un marco de 2 intervenciones diferenciades. Hem demanat 2 intervencions diferents a cadascun dels ponents en funció de la seva trajectòria professional i de la seva posició interpretativa respecte del tema que avui aquí abordem. Abans de començar l'acte, jo volia fer esment d'una salutació personal que hem rebut d'Arnaldo Otegi, que m'ha fet arribar, i volia fer-la perquè bàsicament volia ell expressar l'agraïment a l'Ateneu que el tema jurídic que comporta el seu empresonament juntament amb els dels seus companys sigui objecte de debat jurídic i estigui acollit en aquesta casa. Us llegiré textualment la carta que ha remès des de la prisión de Logroño. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo respetuoso y cómplice a todo el pueblo de Cataluña. En cuanto a la conferencia, estoy convencido que los participantes tratarán de buscar las razones jurídicas de nuestra sentencia y tanto Íñigo Iruín como Pérez Royo lo harán de forma brillante. Yo les propongo otra alternativa. No busquen razones jurídicas, fuimos encarcelados y seguimos en prisión porque los enemigos de la paz siguen considerándonos menos peligrosos en la cárcel que en libertad. Un saludo y abrazo a todos y todas. Arnaldo Otegi. Bé, el cas jurídic
es situa en 3 sentències que són el punt de partida de la proposta d'abordatge tècnic-jurídic que hem formulat a cadascun dels ponents. Hi ha la sentència condenatòria del Tribunal Suprem que condena a 10 anys de presó Arnaldo Otegi i a 4 persones més, entre ells Rafa Díez, responsable del sindicat LAB, i que es basa a la sentència en un fet que va començar en una reunió pública, a una roda de premsa, el 16 de març del 2009 a l'Hotel Barceló Costa Basca Donosti, on es van fer una sèrie de declaracions en termes polítics respecte del procés polític que l'esquerra abertzale engegava pel seu futur. Aquesta sentència és una sentència que parteix de la consideració que tot l'espai polític de l'esquerra abertzale actua sota l'ordenança d'ETA i és una sentència que única i exclusivament es basa en un informe policial. Jo vaig poder assistir, juntament amb l'Agu Gil Matamala i amb altres membres de la Comissió de Defensa, d'observadora en algunes sessions d'aquest judici i, efectivament, l'únic encaix possible de la sentència va ser una declaració pericial de la UCI explicant, fent una lliçó d'història magistral sobre el context del conflicte basc. Per tant, és una sentència que es basa en la història construïda per la Guàrdia Civil, no hi ha cap altra activitat probatòria. La segona sentència que introdueix el context jurídic i que planteja interrogants des del punt de vista de la coherència d'aquesta sentència condenatòria és la sentència del Tribunal Constitucional, molt recent, d'aquest any 2001, on hi ha la legalització de Sortu. Una legalització que ha permès que l'esquerra abertzale actuï democràticament des del pluralisme polític i amb l'exercici de la representació democràtica al País Basc i també a l'estat espanyol. Tenim aquí 2 diputats al Congrés de Diputats de la formació de Amaiur. I la tercera sentència és la sentència absolutòria d'Arnaldo Otegi, dictada pel Tribunal d'Estrasburg, on estima la condemna a Espanya, condemna, de fet, a Espanya per vulnerar l'article 10 del conveni vinculat a la llibertat d'expressió perquè es va condenar Arnaldo Otegi per unes declaracions on plantejava que el rei era el cap dels torturadors quan es valorava en una roda de premsa les tortures als acusats per Egunkaria. Bé, aquests són els punts de partida. Què els hem demanat als ponents? I passo a la seva presentació. Hemos pedido a Íñigo Iruín, abogado vasco, abogado defensor de las causas de la izquierda abertzale y de muchos asuntos los últimos 30 años de ejercicio profesional, vinculado al concepto del derecho desde, yo diría, la exquisitez del abordaje y del conocimiento jurídico más profundo. A mí me han comentado miembros de la Audiencia Nacional y de altos tribunales del Estado que es uno de los mejores abogados del Estado español y además comentado no desde la simpatía, sino desde el reconocimiento técnico y, por tanto, es un honor que podamos compartir con él las reflexiones. Le hemos pedido que a partir de estas 3 sentencias, sin entrar en ellas, plantee en el momento y en el contexto actual qué hoja de ruta futura desde el mundo del derecho tiene que plantearse respecto de la excepcionalidad penal y penitenciaria en la que se encuentran los condenados, en el caso que nos ocupa, pero también el resto de personas privadas de libertad con condenas con la doctrina Parot y con toda la excepcionalidad penal y penitenciaria que se está aplicando todavía. Es decir, qué interrogantes se plantean desde el punto de vista jurídico y cuáles son las propuestas que desde el derecho nos pueden venir para hacer un cambio en estas políticas jurídicas que se están llevando a cabo. En segundo lugar, tenemos Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. No hace falta presentaciones, es una persona de un prestigio internacional como constitucionalista español inmenso. Además, yo creo que es una persona comprometida con la pedagogía del derecho, pues porque en sus columnas habituales en los periódicos, especialmente en El País, siempre hace el esfuerzo de traducir
al lenguaje de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas, los debates jurídicos en los que nos encontramos el día a día sometidos, sobre todo en el momento en el que estamos en el Estado español, pues en una transición democrática muy imperfecta que ha comportado lo que ha comportado en el caso del País Vasco. Y también pues hace unos días leía la columna que analizaba la situación del soberanismo catalán y el encaje en la Constitución. Por tanto, aborda las situaciones de contexto con rigor, yo diría que con coraje, porque es difícil a veces superar los condicionantes políticos, sobre todo por lo que ha sido su servicio jurídico, y lo podrá comentar mejor Íñigo Iruín en el caso de la legalización de Sortu. Y, por tanto, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento, además de su valía personal, al coraje y al compromiso político y social al servicio de la paz y de la evolución democrática del Estado español. Doy la palabra pues, a Íñigo Iruín en su primera intervención, a Pérez Royo para analizar la sentencia de Sortu y qué consecuencias comporta la legalización de Sortu respecto del resto de panorama jurídico. Gracias. Muchas gracias, Gemma. Quiero, por supuesto, manifestar mi agradecimiento por esta invitación, que yo creo que es una muestra más del papel y la posición que ha mantenido la sociedad civil catalana a favor siempre de una resolución del conflicto político de Euskal Herria. Es más, yo diría que el proceso de paz y normalización política que se está viviendo en nuestro pueblo en parte también es deudora de ese apoyo, de esa solidaridad que siempre hemos sentido muy de cerca los ciudadanos de Euskal Herria. Por tanto, creo que esto es una muestra más de esa proximidad y por eso también quiero felicitar al Ateneu de Barcelona por haber celebrado o por celebrar este acto, que la verdad no son habituales. La verdad es que la felicitación al Ateneu es también por darme la posibilidad nuevamente de estar con Javier, porque la verdad es que las últimas veces hemos estado en Barcelona. Pues no se nos invitan a tratar estos temas en otras ciudades del Estado, y la verdad es que parece que es Barcelona el único lugar donde nos podemos encontrar, y más allá de las comunicaciones telefónicas que tenemos, ¿no? Bueno, por todo ello, por tanto, no solamente agradecimiento, sino felicitación al Ateneu por poner en marcha esta iniciativa y este coloquio, ¿verdad? Cuando a mí se me plantea esta intervención, bueno, inicialmente tengo dos referencias temporales, ¿no? Una es el 13 de octubre de 2009, que se va a cumplir a 3 años de la detención de Arnaldo y 9 personas más. Y la otra referencia temporal es el 20 de octubre de 2011, que es la fecha en que ETA anuncia el cese de su actividad armada, 3 días después de la conferencia internacional de Aiete. Y con esas dos fechas de referencia, pues bueno, cabía, digamos, un doble recorrido analítico de ellas, ¿no? Uno hacia atrás, un retrospectivo centrado básicamente en la reflexión de las resoluciones judiciales que han acompañado durante los 3 últimos años el proceso político en Euskal Herria, muy particularmente a la izquierda abertzale, es decir, caso Bateragune, Bildu y Sortu, que son 3 procesos en los que he intervenido, y como me hubiera dicho Gemma antes, en Sortu con la extraordinaria y vamos, impagable colaboración de Javier, ¿no? Esa era una posibilidad, una mirada hacia atrás y analizar esas 3 resoluciones judiciales. Y la otra posibilidad era partir de esa fecha del 20 de octubre del 2011 y hacer una mirada hacia adelante, desde una perspectiva jurídica, por supuesto, de una perspectiva constitucional, y formularme una pregunta. La pregunta era, desde una perspectiva constitucional, ¿qué incidencia tiene el cese de la actividad armada de ETA sobre toda la normativa y legislación excepcional, tanto la normativa procesal como la normativa penal como la normativa penitenciaria? Tenía esa duda y al final he decidido, porque me pareció que era más, no sé, pensaba que tenía más interés para este debate,
hacer la mirada hacia adelante y realmente responder a esa pregunta de qué relevancia jurídico-penal y constitucional tiene que ETA haya cesado definitivamente en el ejercicio de la violencia. Y bueno, eso es un poco lo que a lo que me voy a referir, ¿no? Sin perjuicio de que, durante el debate pues, hablemos de Bateragune, hablemos de Sortu, hablemos de Bildu y todo lo que consideréis oportuno, ¿no? La declaración de Aiete, 17 de octubre de 2011, 3 días antes del cese definitivo de actividad armada de ETA, se instaba a los gobiernos de España y Francia a iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto, entre las que se incluían, lógicamente, el tema de presos, de víctimas, de desmantelamiento de estructuras militares, etc. Y a ese emplazamiento de la declaración de Aiete, ETA, en su comunicado de 20 de octubre de 2011, se dirigió a ambos gobiernos solicitando abrir un proceso de diálogo directo que tuviera por objetivo la resolución de esas consecuencias del conflicto. Entre ellos, lógicamente, parece tan importante el tema de los presos. Bien, es evidente que ni esa invitación de los miembros de la Conferencia Internacional de Aiete ni la de ETA ha provocado la más mínima apertura de conversaciones con el Gobierno. Es decir, no existe, ni parece que vayan a existir, pues la posición adoptada por el Gobierno español y la reacción ante resoluciones tan significativas como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo referido a la doctrina Parot o lo ocurrido en el caso Uribe Etxeberria, yo creo que pone clarísimamente de manifiesto que el Gobierno español en este momento, en lo que es el tema de las consecuencias del conflicto, por llamarlas así, tiene una posición clarísima de bloquear el proceso. Es decir, trata, en definitiva, en mi opinión, evitar abrir la agenda política, precisamente impidiendo el avance en esa materia concreta de las consecuencias del conflicto. Es decir, yo creo que en este momento la estrategia del Gobierno pasa por colapsar el proceso en el ámbito precisamente de las consecuencias del conflicto, un ámbito en el que controla los tiempos el Gobierno y creo que eso va a seguir así durante bastante tiempo. El Gobierno ha puesto una condición. La condición es que para que se produzca cualquier movimiento, cualquier modulación en su postura en relación a la situación de los presos de ETA o en relación a lo que es la legislación excepcional, es precisa una condición, la disolución de ETA. Bien, yo creo que es una postura política, lógicamente, que trata de desgastar a la izquierda abertzale y que trata, en definitiva, de retrasar, dificultar o hacer desaparecer las condiciones para el cambio político que en este momento hay en Euskadi, ¿no? Bien, vamos a ver el Gobierno cómo gestiona lo que va a ser y lo que cabe esperar que va a ser el rechazo de la Corte, o mejor dicho, del colegio de cinco magistrados que tiene que examinar la procedencia o no del recurso contra la sentencia de la doctrina Parot para que pase a la Gran Sala. Yo creo que efectivamente se va a rechazar ese recurso, no se va a admitir a trámite, con lo cual se va a iniciar un proceso de excarcelaciones de múltiples presos que vamos a ver cómo gestiona el Gobierno y vamos a ver realmente si eso le lleva a una modificación en lo que es, digamos, su política en materia penitenciaria. Bien, siendo esto así, hay que partir de una evidencia. No hay duda de que a los presos vascos, y por virtud de la legislación de emergencia, son condenados por los llamados delitos de terrorismo con menos derechos procesales que los demás durante la fase de investigación, son castigados a mayores penas y son sometidos en la fase de ejecución de las penas a unas condiciones más duras de cumplimiento. Ese es el resultado de la legislación especial, procesal, sustantiva penal y penitenciaria que está en vigor, que ha generado, y esto es, digamos, es criterio o opinión común de todos los juristas y en el ámbito académico, que esa legislación excepcional ha provocado un deterioro y una erosión en el Estado de Derecho, una tremenda devastación jurídica en la que lo que es característico de la legislación excepcional, que es su fuerza expansiva, pues efectivamente ha contaminado todo el ordenamiento, ha contaminado la jurisdicción penal y ha acarreado una poda constante de derechos básicos, de derechos fundamentales y de garantías procesales a todas aquellas personas que son detenidas, imputadas, procesadas, acusadas y posteriormente condenadas por delitos de terrorismo. Y como decía,
para el Gobierno, la modificación o vamos a subir un escalón más, la derogación de esa legislación excepcional, de esa legislación de emergencia, de esa legislación antiterrorista, requiere como exigencia previa la disolución de ETA. Bien, pues yo entiendo que el cese de la violencia de ETA, unido al rechazo de esa violencia por parte de la izquierda abertzale, exteriorizado de manera inequívoca, nítida e irreversible en los estatutos de Sortu, junto a la decisión de disolución, aún muy reciente, de organizaciones que el Tribunal Supremo ha declarado terroristas, como son Ekin, Askatasuna y Segi, son circunstancias de tan singular relevancia en la realidad social de Euskal Herria, del País Vasco, que la interpretación y aplicación de las leyes no pueden soslayar esa modificación relevante y que debiera generar un nuevo escenario jurídico penal y penitenciario. Aquí la mención al artículo 3 del Código Civil pues es lógica. Pero es que además entiendo que esa postura política del Gobierno español de no modificar la legislación excepcional en tanto en cuanto no haya una disolución de ETA carece de apoyo constitucional. Es más, entiendo que puede defenderse que una vez que ETA ha decidido suspender toda esa actividad violenta, cabe plantear que los órganos legislativos, aquí tenemos algunos representantes, acometan la modificación o derogación de esa legislación de emergencia. A lo largo de todos estos años, es una frase, digamos, bastante comodín de los juristas, y en el País Vasco mucho más, hemos solido decir allí en el País Vasco que el legislador español, a la hora de conformar o de aprobar una ley, se ha asomado a la ventana de Euskadi. Se asoma a la ventana de Euskadi para redactar normas ad hoc a esa situación concreta de Euskadi. La ley de partidos políticos es quizá el ejemplo más claro y más reciente. Es decir, el legislador se asoma a la ventana de Euskadi. Bueno, pues yo creo que ahora es precisamente cuando el legislador debe asomarse a la ventana de Euskadi y debe hacerlo para reconducir todo un sistema jurídico penal insostenible desde parámetros propios de un Estado de Derecho. Soy plenamente consciente de que con las actuales mayorías parlamentarias ello no es posible. En este momento el legislador está mirando para otro lado, eso es evidente. Pero me animo a defender la tesis que estoy planteando y que ahora voy a concretar, porque me estoy observando que ya en determinados ámbitos académicos se está reflexionando sobre esta posición, como es el caso del catedrático de Derecho Penal Antonio Cuerda Riezu, con el que tuve ocasión de compartir un reciente foro sobre esta materia en la Fundación Sabino Arana. Pues bien, como digo, creo que es defendible desde la óptica constitucional, desde un planteamiento constitucional, la necesidad, la procedencia de la modificación o derogación de esta legislación especial. Y voy a hacer dos partes en mi intervención. Me voy a referir, en primer lugar, a lo que son las normas procesales antiterroristas, que son aquellas que conllevan la suspensión de determinados derechos fundamentales, de los artículos 17 y 18 de la Constitución, ligándola con el artículo 55 de la Constitución, y, en segundo lugar, me voy a referir a las normas penales y a las normas penitenciarias excepcionales, y lo voy a analizar desde la óptica del artículo 14 de la Constitución, es decir, desde el principio de igualdad. Bien, empecemos por la primera, las normas procesales antiterroristas. Bien, es conocido porque además es viene a representar la primera constitucionalización del derecho de emergencia en un Estado europeo. Digo que es conocido que el artículo 55.2 de la Constitución es el artículo, que da anclaje, el artículo de la Constitución en donde se da anclaje a la legislación antiterrorista. Esto es algo, como digo, excepcional en las constituciones europeas. Pero la Constitución española le dio ese anclaje constitucional que llevó a un magistrado actualmente en la Sala Segunda del Tribunal Supremo a decir curioso Estado de Derecho, a decirlo entonces, no en el año 78, curioso Estado de Derecho que se defiende mediante la puesta en marcha de un riguroso proceso de autodestrucción. Es decir, hay un vaciamiento constitucional, hay un vaciamiento de derechos constitucionales desde la propia Constitución. Bien, este es el artículo 55.2 que
establece la posibilidad de suspender determinados derechos, concretamente el límite temporal de la detención, puede superar los 72 horas, la inviolabilidad de domicilio o el secreto a las comunicaciones en determinados supuestos relacionados con la actividad terrorista. Pues bien, esto, como digo, está en el artículo 55. Pues bien, de la lectura puramente gramatical, casi, de ese artículo 55.2, vamos a encontrar una serie de rasgos propios de ese instituto de la suspensión de derechos fundamentales que resultan absolutamente útiles para la posición jurídica que mantengo y que es un poco la que he expuesto, la que he enunciado anteriormente. Porque, ¿qué dice el artículo 55.2? La tesis es que la disolución de ETA no es presupuesto necesario para la modificación o derogación de estas normas excepcionales. Y que, además, hay apoyo constitucional para sostener lo contrario. Pues bien, el artículo 55.2, ¿qué es lo que nos dice? Dice que la suspensión de estos derechos, que se aplican en todos los casos de delitos de terrorismo, está prevista en relación, literal, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Es decir, la investigación es sobre la actuación, no sobre la existencia de bandas o elementos terroristas. Es decir, por tanto, la suspensión de derechos del 17 y del 18 se permite cuando se investigan hechos o acciones de naturaleza terrorista, pero no cuando se investiga si una determinada organización o grupo terrorista realmente existe o ya se ha disuelto. Esto, además, este elemento, digamos, la necesidad de que se esté investigando la actividad, lo dijo el Tribunal Constitucional en su primer año de existencia, en una sentencia del año 1981, la sentencia 25 de 1981 de 14 de julio, donde dice literalmente: esta limitación o suspensión de elementos fundamentales en una democracia solo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales cuando determinadas acciones de una parte limitan o impiden derechos subjetivos. Es decir, acciones. Es decir, es preciso, para que haya suspensión de derechos, es preciso acciones, es preciso actividad. Inexistente en este momento. Bien, de la misma sentencia del Tribunal Constitucional se deriva, porque así lo dice, que esa suspensión de derechos ha de darse cuando esa actividad terrorista crea, de hecho, una verdadera situación de crisis concretada en que el ejercicio de derechos fundamentales de la mayoría ciudadana se vea limitado o impedido, poniéndose a sí mismo en peligro el propio Estado democrático. Es decir, que esa suspensión de derechos requiere, por decirlo de alguna manera, un estado de crisis, un estado de necesidad en la propia situación del Estado de Derecho, del Estado democrático. Eso es lo que, esa situación de necesidad, ese estado de necesidad, legitimaría la suspensión de derechos fundamentales. Pero es que, además, el artículo 55.2 tiene un carácter intrínseca y estrictamente transitorio. Es decir, solo es legítima en la medida en que es necesaria para contrarrestar la actuación terrorista. Una restricción de derechos fundamentales de esa entidad es inaceptable en tiempos de normalidad. Y ha de restituirse cuanto antes el disfrute pleno de esa esfera de derechos fundamentales, tan pronto como esa situación de normalidad se restituya. Es decir, hay una vocación, como digo, de transitoriedad, no de permanencia en el tiempo. Esto lo dice también el Tribunal Constitucional. En una sentencia mucho más reciente, la 71/1994, de 3 de marzo, en donde se estudia la posibilidad de inconstitucionalidad de una de las normas antiterroristas, la del año 1988, califica los supuestos de suspensión de derechos como situaciones normativas temporales. Es decir, por tanto, vocación de transitoriedad, no vocación de permanencia. De hecho, incluso, ahora ya no, pero cuando las primeras leyes antiterroristas todas tenían una vigencia temporal. La primera ley, la ley 5678, tenía una vigencia de un año que se prorrogó por otro. Luego esa temporalidad, bueno, pues fue perdiéndose y ya, digamos, tenía una vigencia indefinida. Pero, por tanto, como digo, esta vocación, digamos, de transitoriedad. Quizá esa vocación de permanencia, pues bueno, ha nacido también por lo que decía el propio Tribunal Constitucional, que en esa sentencia que he dicho hablaba del carácter acaso crónico del terrorismo en nuestra sociedad. Quizá por eso se pasó de la temporalidad a la permanencia. Hay otro elemento también en el propio artículo de la misma lectura del texto del 55.2 que es relevante y ligado con lo anterior, que es que el 55.2 dice que habilita al legislador mediante la fórmula una ley orgánica podrá. Es decir,
es facultativo, es potestativo, no es imperativo. Es decir, incluso existiendo una situación de riesgo, el legislador puede decir que no considera necesario, que no considera oportuno establecer esa legislación antiterrorista suspensiva de derechos. Incluso existiendo. Por tanto, si ha desaparecido, es evidente que esa facultad y esa flexibilidad, lógicamente, no deben llevar a que se mantengan situaciones de restricciones innecesarias de derecho. La propia sentencia del Tribunal Constitucional a la que antes me he referido habla de que esta normativa antiterrorista no es de existencia necesaria en el ordenamiento. No es de existencia necesaria. Cabe también apuntar a esa no necesariedad, a esa transitoriedad, lo que la propia 55.2 dice. El 55.2 establece una serie de cautelas muy importantes. La necesidad de intervención judicial, que la suspensión es individual y no colectiva, que tiene que haber un control parlamentario, que es posible responsabilidades penales por un uso abusivo o injustificado de esas normas. Bien, por tanto, si esta es la norma del 55.2 y estamos en una situación de inactividad de ETA, creo que permite sostener, digamos, con rotundidad la procedencia y la conveniencia de derogar la legislación que desarrolla el artículo 55.2 de la Constitución, esa legislación antiterrorista que suspende esos tres derechos fundamentales de los artículos 17 y 18 de la Constitución. Por tanto, las normas procesales antiterroristas, en este momento, ante la inactividad de ETA y en apoyo digamos, del texto del 55.2, debieran ser, cuando menos, debieran ser, en este caso, entiendo, absolutamente derogadas y debiera de desaparecer del ordenamiento, concretamente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es donde se encuentran insertas. Bien, la segunda parte de la hipótesis que sostengo es hacer referencia a las normas penales sustantivas y a las normas penitenciarias, es decir, a las normas antiterroristas que están en el Código Penal y a la normativa penitenciaria, digamos, específica respecto de los condenados por delitos de terrorismo. Bien, creo que todos sabemos, porque es algo evidente, que desde el año 1995 y después de todas las reformas habidas en el Código Penal español es aquel que tiene la regulación antiterrorista más extensa y severa de Europa, con delitos muy abiertos en su configuración, delito de pertenencia, el delito de colaboración, que los convierte en auténticos cajones de desastre. Yo muchas veces les he llamado en la Audiencia Nacional delito chicle, es decir, delitos que permiten ser instrumentalizados políticamente por el Gobierno conforme a las necesidades que pueda tener, ¿no? Pues hay una ampliación clarísima del concepto de terrorismo. En los años 90, cuando se hablaba de terrorismo, bueno, pues se combatía el terrorismo sin apellidos, por decirlo de alguna manera. A partir de los finales de los 90 ya se combatía el terrorismo y su entorno, ¿no? Generando toda una jurisprudencia, básicamente en la Audiencia Nacional, pero también en el Tribunal Supremo, pues que bajo la tesis de que todo es ETA, pues ha conllevado que, pues yo tengo hechos unos cálculos aproximados de que aproximadamente unas 400 personas de estructuras políticas de la izquierda abertzale han sido procesadas, acusadas y condenadas algunos, y otras están en camino de ser juzgados, porque todavía hay procesos importantes contra la izquierda abertzale en la Audiencia Nacional. Concretamente hay dos procedimientos en la sección segunda, que en total suman 80 personas las que van a ser enjuiciadas por delito de integración en organización terrorista, por pertenencia a ETA, y digamos lo que han sido son miembros de Herri Batasuna, miembros de Acción Nacionalista Vasca, NV, miembros del Partido Comunista de las Tierras Vascas, etcétera, ¿no? Bien, el derecho penal español tiene en materia de terrorismo tiene esa configuración, quiero decir, no hay que digamos, desarrollarlo más. Me parece mucho más importante, y quizá es menos conocido, o se habla menos, la quiebra de principios básicos que se concentra en lo que yo considero que es un nuevo modelo penitenciario, que se pone en marcha con la Ley Orgánica 7/2003 de 30 de junio, que evidencia con una nitidez extraordinaria la vigencia de ese derecho excepcional para los presos vascos, ¿no? Esta Ley Orgánica 7/2003, que es clave, o sea, es clave en este momento, es la columna vertebral de la política penitenciaria en los delitos de terrorismo,
es una auténtica losa en la aplicación de beneficios penitenciarios. La describió Aznar con una frase que yo creo que es perfecta. La describió con la imagen de que se pudran en las cárceles. Yo creo que es una síntesis perfecta de la apelación a los sentimientos sociales de venganza y de renuncia a cualquier política de reinserción. Por ello, cuando hemos oído muchas veces, habéis oído vosotros al propio Rajoy, a otros cargos del Gobierno español, decir que en materia penitenciaria y respecto de ETA lo que se va a hacer es aplicar la ley y el Estado de Derecho. Porque poco más hemos oído, es decir, mayor concreción ha tenido la ley y el Estado de Derecho. Pues bien, identificando ambos, ley con Estado de Derecho. Pues bien, hay que afirmar que en materia antiterrorista no se puede decir, y en materia penitenciaria, que aplicar la ley es hacer vigente el Estado de Derecho si entendemos el Estado de Derecho como la tutela y efectividad de los derechos, libertades y garantías fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre? Que la política penitenciaria ha sido siempre un instrumento al servicio de la lucha antiterrorista. Es decir, una política centrada en un objetivo extrapenitenciario, como era acabar con la actividad violenta de ETA. Pero todavía la Ley Orgánica, esta 7/2003, incorpora una novación que respecto de los delitos de terrorismo produce un auténtico bloqueo casi automático y permanente en lo que son regímenes de semilibertad. Una reforma que, en definitiva, encubre, por decirlo en pocas palabras, una pena perpetua, aunque no lleve ese nombre. Por tanto, muchas veces cuando yo oigo en el País Vasco a determinados líderes políticos que lo que hay que hacer es una nueva política penitenciaria a partir de las normas vigentes, bien, yo discrepo de esa apreciación, porque yo creo que no es que hay que desarrollar una nueva política penitenciaria a partir de las normas vigentes, lo que hay que hacer es derogar el modelo penitenciario que implantó el Gobierno de Aznar, con el apoyo, en este caso, además del Partido Socialista Obrero Español, a través de esa ley orgánica. Hay que cambiar de paradigma. Ellos cambiaron el paradigma penitenciario en el 2003 y lo que hay que hacer es desandar ese camino andado en la vía de recortes de derechos penitenciarios, que es lo que ha hecho esta Ley 7/2003 y lo sigue haciendo. Es decir, no me voy a extender en esta ley porque, bueno, luego si en el debate entraremos, pero bueno, es una ley que tiene una concepción, como he dicho antes, claramente vindicativa, se confunde justicia con venganza, prima la concepción retributiva y, en definitiva, conlleva, como he dicho antes, un auténtico bloqueo de la situación penitenciaria. Con elementos, yo a veces suelo decir que esta ley se hizo con el uso de la calculadora. Es decir, porque en definitiva es una ley en la que el criterio básico era el paso del tiempo como el elemento clave del modelo penitenciario. Se trataba, en definitiva, de hacer efectiva, de la manera que fuera, una larga condena, ¿no? Y es una ley que además introduce la peligrosidad ideológica, es decir, una serie de elementos. Bien, misma pregunta. ¿Qué incidencia tiene sobre esta situación penal y penitenciaria el cese de la actividad de ETA? Desde un punto de vista constitucional, ¿cabe exigir la modificación, la derogación? Pues bueno, yo creo que sí, y desde la óptica del artículo 14 de la Constitución, desde el principio del derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. ¿Por qué? Si cogemos la doctrina del Tribunal Constitucional, que fija cuáles son los requisitos para que ese tratamiento diferenciado de las personas no suponga vulneración del artículo 14, discriminación en este caso de los presos por delitos de terrorismo presos por delitos comunes, hay 3 requisitos. El primer requisito es que la norma persiga un fin legítimo. Bien, en este caso se puede decir, bueno, la norma penal y penitenciaria antiterrorista persigue un fin legítimo, acabar con la actividad terrorista, hacer frente a delitos de terrorismo que, por razón de desarrollarse con estructuras organizadas, representa un mayor peligro, además, a la vez que disminuye el riesgo de detención para los miembros de dicha organización. Bien, cabe pensar que efectivamente este dato justifica una agravación determinada respecto de otros delitos, pero una agravación determinada, como efectivamente ocurre en la última modificación del Código Penal con todo lo que es criminalidad organizada. Pero hasta cierto punto. Otra cuestión es si legitima el conjunto de medios puestos en marcha por el Estado en el ámbito penal cuando esa actividad violenta ha desaparecido. Segundo requisito es
la funcionalidad de esa diferenciación. Es decir, si esa diferenciación está adecuada al fin que se persigue, que es el fin de la actividad terrorista. Pues bien, yo creo que en este caso no es preciso imponer una pena mayor por estos delitos para prevenir la actividad terrorista, porque esa actividad terrorista ha desaparecido. Es decir, falta la adecuación a la finalidad de acabar con el terrorismo en esa diferencia punitiva. Y, en tercer lugar, dice el Tribunal Constitucional que ese trato diferenciado no debe producir consecuencias desproporcionadas. Concretamente dice que no se estará respetando el derecho a la igualdad cuando se produzca un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma. Yo creo que en este caso esta desproporción es evidente, no me voy a extender en ello, pero creo que ya si la desproporción era evidente antes del 20 de octubre de 2011, yo creo que ahora, con la finalización de la actividad de ETA, esa desproporción queda más que manifiesta. Por tanto, a lo que hay que ir es a una igualación de trato. Hay que ir a una aplicación del régimen ordinario, del régimen común, también a aquellos que han sido condenados por delitos de terrorismo. En definitiva, hay que acabar con esta situación de desigualdad y discriminación. Y termino, porque ya me ha pasado una nota. Esto, en definitiva, con esto termino, es aplicación de un modelo de justicia que es el que se denomina justicia transicional. Sostener una desactivación, una derogación de toda la legislación de emergencia que existía con la finalidad de poner fin a la actividad de ETA, una vez que esa actividad ha concluido, digo que está en clara línea con los principios de una justicia transicional. La justicia transicional es aquella que surge en los años 80 y que precisamente se aplica en aquellos supuestos, situaciones de transición de un escenario de conflicto armado a un escenario de paz. Es un concepto muy abierto y, por tanto, se ha aplicado, en fin, en diferentes países y con diferentes, no con un modelo único y universal. Y en esa justicia universal, perdón, esa justicia transicional tiene cuatro troncos o cuatro columnas. Uno, derecho a la verdad. Dos, derecho a la justicia, es decir, hay que evitar la impunidad. Tercero, derecho a la reparación de todos los perjuicios sufridos por las víctimas, de una justicia restaurativa, una justicia reparadora. Y cuarto, garantías de no repetición. Y en estas garantías de repetición, para evitar la ejecución en el futuro de vulneraciones de derechos similares a las pasadas, esa justicia transicional marca tres medidas. Una, disolución de los grupos armados. Dos, derogación de todas las leyes y jurisdicciones de excepción. Y tres, destitución de funcionarios públicos relacionados con violaciones de derechos humanos. Pues bien, la exposición que yo he hecho y que he pretendido hacer va precisamente en esa línea de derogación de todas aquellas leyes de excepción que en este momento y con la actividad de ETA ya no son necesarias y que, por tanto, encaja en el ámbito de la justicia transicional. No me he referido a la derogación de las jurisdicciones de excepción, en este caso la Audiencia Nacional, pero sí os puedo decir, y con esto sí que termino ya, puedo decir que en ese foro de Sabino Arana en el que participé había un magistrado de la Audiencia Nacional, un magistrado que había sido miembro de creo que fue de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ahora está en la Audiencia Provincial, donde se posicionó de manera rotunda y diciendo además que por razones de eficiencia a favor de la desaparición de la Audiencia Nacional. Medida que, por supuesto, también yo apoyo y que daría todavía más cuerpo a esta justicia transicional a la que me he referido. Nada más y muchas gracias. Gracias, Íñigo Iruín. Antes de continuar, quiero añadir i vull afegir que a la convocatòria de l'acte organitzat per l'Ateneu s'hi han adscrit i l'han impulsat dues entitats, el CIEMEN i la Plataforma Pau i Democràcia, que també col·laboren en l'organització. Y, por tanto, dan acogida a este acto. Pasamos ahora a la segunda intervención. Antes de dar lugar a un turno de preguntas, Javier, cuando quieras. Muy bien, pues yo también agradezco y estoy muy contento de estar aquí en el Ateneo. No lo conocía, he tenido la oportunidad de verlo por primera vez y de admirar esa maravilla, sobre todo de biblioteca. Y estoy muy contento por venir otra vez a Barcelona con Íñigo Iruín a hablar de estos temas que a mí me han interesado muchísimo. Me han interesado muchísimo como constitucionalista y como ciudadano, ¿no? Como ciudadano.
El terrorismo ha sido un problema terrible para la democracia española. España se tuvo que constituir en medio de una presión terrorista. Es el único país europeo que se ha tenido que constituir democráticamente en medio de una presión terrorista enorme, no solamente de ETA, sino también de otros grupos que ahora ya casi no nos acordamos de ellos, pero que tuvieron una importancia extraordinaria en el momento de la transición y que llegaron a generar situaciones dificilísimamente manejables y que estuvieron a punto incluso de poner fin al proceso de la transición, ¿no? Entonces, España se tuvo que constituir en medio de una presión terrorista. De esa presión terrorista quedan huellas en la propia Constitución. No solamente el 55.2, que por supuesto es el artículo, sino que también el plazo para la detención preventiva de 72 horas en lugar de las 24 usuales en el derecho comparado, y que era también el de la Constitución española de 1931, únicamente se explica como consecuencia del fenómeno terrorista y de la presión terrorista que gravitó sobre el proceso constituyente español, ¿no? Después ha tenido unas consecuencias terribles, en la vida democrática española, está en el origen de múltiples vulneraciones de derechos fundamentales, aparte, evidentemente, de una enorme cantidad de víctimas, que realmente ha sido lo más doloroso, la manifestación más dolorosa de ese fenómeno. Yo voy a hacer una primera observación sobre lo que ha dicho Íñigo, que me parece, o sea, si yo te he entendido bien, y lo que no sé si deberías de estar pensando ya en sede judicial, en plantear el problema, porque lo que tú has dicho, yo no había pensado en eso. Ahora, cuando te he oído a ti, porque no me había preocupado de este tema, ¿no? Lo que tú vienes a sostener es que la legislación española, procesal, penal y penitenciaria, ha devenido anticonstitucional a partir del comunicado de ETA. No lo has dicho con estos términos, pero mire usted, hay un comunicado de ETA poniendo fin a la violencia, y este comunicado de ETA no solamente tiene interés desde el punto de vista político, desde el punto de vista del terrorismo, de la manifestación de ETA, sino este es un hecho nuevo. Y este es un hecho nuevo que incide sobre el ordenamiento jurídico, sobre determinadas normas que están en el ordenamiento jurídico y que podían ser aceptadas como normas constitucionales en la medida en que el terrorismo era un hecho presente en la vida política. En el momento en el que el terrorismo ha desaparecido como actividad, en el momento en el que la banda terrorista comunica y de manera fehaciente que ha cesado en el uso de las armas, ese dato fáctico tiene que ser tomado en consideración en la interpretación de las normas del ordenamiento jurídico. Y, por lo tanto, eventualmente, piénsatelo, si en alguno de los casos en los que tienes que llegar y plantear el tema. Mire usted, estas normas son anticonstitucionales, porque el resultado que produce es un resultado anticonstitucional. Y eventualmente podría plantearse un recurso de amparo contra el acto judicial de aplicación de la ley, que no es el acto judicial el que vulnera el derecho fundamental, sino que es la ley misma la que vulnera el derecho fundamental a partir de estas circunstancias históricas nuevas. Y podría ser un asunto interesante y poner sobre todo al Tribunal de Justicia del que se trate, o incluso solicitar que se planteara la cuestión de inconstitucionalidad. Esta ley fue o pudo ser considerada constitucional. El mismo hecho de que la legislación antiterrorista era inicialmente una legislación de un año y que se renovaba, y que llega un momento en el que ya el legislador dice: no vamos a estar renovándolo año a año, el fenómeno del terrorismo va a durar por tiempo indefinido, y entonces lo incorpora a la ley de enjuiciamiento criminal. Pero eso se hace, dice: mire usted, la vocación de esta legislación era la vocación de hacer frente a un problema transitorio, a un problema que existía y que
la voluntad era que había que hacerle frente, y una vez que ha desaparecido, la banda terrorista, una vez que ya no existe el terrorismo, esta legislación no encaja dentro de la misma Constitución, de la misma Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional no es un órgano constitucional, no es un órgano que se adecue a la definición del Poder Judicial que está en la Constitución, sino que es un órgano que se ha aceptado que podía aceptarse que no fuera anticonstitucional, pero que materialmente, en principio, no encaja dentro del diseño del Poder Judicial de la Constitución. Desaparecido el terrorismo, ¿tiene sentido mantener ese órgano? Esos son preguntas cuestiones que a mí se me han ido ocurriendo. Lo de la Audiencia Nacional sí lo tenía pensado. La Audiencia Nacional es cuñada de otra manera y eso no funciona. Pero, en fin, eso ya sí lo tenía. Pero esto que has planteado ahora, y pienso que podía ser bonito cuando plantearlo en sede judicial y situar al Poder Judicial que se tuviera que enfrentar con el problema. Que se tuviera que enfrentar y que tuviera que dar una respuesta razonada. Y que eventualmente supiera que esa respuesta podía acabar siendo residenciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que esto tiene un recorrido, claro, el recorrido es lento, es parsimonioso, pero bueno, de lentitud y de eso ya sabes tú ya, y de paciencia en tratar estos temas, sabes tú ya más que nadie, ¿no? Bueno, lo que ha dicho Íñigo al comienzo de su intervención, en la que ha planteado, esa ha sido la posición del Gobierno en todos los terrenos. ETA ha dicho que ha dejado las armas y que no va a seguir atentando y no va a seguir. Esto es igual. Esto no significa absolutamente nada. Aquí no ha cambiado absolutamente nada. Esa ha sido la posición del Gobierno. Esa ha sido la posición del Gobierno en relación con la legislación penal, con la legislación penitenciaria y con la política penitenciaria, ¿no? Esa es la posición. Y esa es la posición también que tenía en el terreno más estrictamente político de lo que hace referencia a la legislación de partidos y a la legislación electoral. Es decir, por el Gobierno no habría pasado absolutamente nada. Y ni existiría Sortu, no estaría legalizado Sortu, ni Bildu hubiera podido presentarse a las elecciones. Aquí estaríamos exactamente igual. La izquierda Berchale proscrita y sin poder participar en absoluto en el proceso político. O sea que la posición del Gobierno ha sido, y era un poco torpedear, porque lo que el Gobierno del Partido Popular quería no era simplemente acabar con el terrorismo, sino una derrota humillante. O sea, lo que quería era la humillación de la izquierda Berchale, de tal manera que su posible participación política posterior quedara muy debilitada, ¿no? Y esto se puso de manifiesto en la actuación del Gobierno, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, cuando se presentan los estatutos de Sortu en el registro de partidos del Ministerio del Interior, y la posición que mantiene también la Fiscalía y la Abogacía del Estado en los procesos posteriores ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, aquí no hay nada nuevo. Lo que ha dicho Íñigo respecto de la legislación penal y penitenciaria y que está intentando boicotear el proceso de paz ahora que se está desarrollando lentamente, haciendo un uso de la legislación penal y penitenciaria que impida que realmente se normalice la situación en este terreno, eso lo intento hacer. Eso lo intento hacer exactamente igual en el terreno de la legislación de partidos y en el terreno de la legislación electoral. Exactamente igual. No ha habido nada nuevo. No hay nada nuevo. ETA ha dejado las armas. No hay nada nuevo. Que se disuelva. Que se disuelva. Hasta el momento en el que no haya una disolución de ETA, aquí no ha pasado absolutamente nada y, por lo tanto, todos los instrumentos que tenemos para actuar contra ETA y, por extensión, contra la izquierda Berchale en todas sus formas de manifestación, se mantienen en pie. Se mantienen en pie. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Esa era la posición del Gobierno. Y se ve con claridad
cuando se produce, tras el anuncio por parte de ETA de que deja la lucha armada, se hace la constitución de Sortu y Sortu deposita los estatutos del partido en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Lo que hubiera tenido que hacer el gobierno, este no era el gobierno este era el gobierno anterior, este era el gobierno anterior. Pero lo que tendría que haber hecho el gobierno, pasa que aquel gobierno no podía hacerlo. Este no sé si lo hubiera podido hacer porque con la oposición interna, como se ha visto con el caso Bolinaga, pues dentro del Partido Popular tampoco dejan a Rajoy que haga lo que pudiera querer hacer, si es que quisiera hacerlo, o quiere hacerlo. Pero se encontraría con eso. Pero de luego lo que no hubiera podido hacerlo un gobierno socialista, porque era imposible, ¿no? Porque políticamente era inimaginable que eso se pudiera hacer. Pero lo suyo es que de la lectura de los estatutos de Sortu se hubiera decidido la legalización del partido. Mire usted, estos estatutos no pueden ser impugnados ante la Administración de Justicia simplemente porque no hay nada que impugnar, porque son unos estatutos que cumplen escrupulosamente la Constitución y la Ley de Partidos y, en consecuencia, no podemos hacer un juicio de intenciones y llevar estos estatutos ante el Tribunal Supremo para que no pueda constituirse el partido y no pueda adquirir personalidad jurídica y no pueda, en consecuencia, participar en los procesos electorales como debería hacerlo. Y entonces el Gobierno recurre y la argumentación recurre ante el Tribunal Supremo, de acuerdo a la Sala 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, y la argumentación del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado es la que ha dicho Íñigo aquí al comienzo. Aquí no ha pasado nada. Aquí estamos en el 2002, exactamente igual. Todos estos años que han pasado son años en los que no hay ninguna novedad respecto de la participación política de la izquierda abertzale. Todo es ETA, y aquí no hay absolutamente nada nuevo. En consecuencia, como no hay nada nuevo, Sortu no puede adquirir la personalidad jurídica, no puede ser inscrito en el registro de partidos, no puede participar. Y esa es la posición que hace suya la mayoría, porque esto sí que es muy importante. Yo, si no lo habéis leído, sobre todo los que seáis juristas, si no lo habéis leído, os lo recomiendo, porque realmente el debate más interesante que ha habido en este momento, en este terreno, fue el debate que se produjo en el Tribunal Supremo en el recurso frente a la inscripción en el registro de partidos de Sortu. Ese es el debate más interesante y la pieza jurídica mejor que se ha escrito es el voto particular. Para mí, el voto particular de los magistrados, de los 10 magistrados del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo se divide por mitad. Lo que pasa es que de esa división por mitad no se dijo nada, porque la sentencia era una sentencia contraria a la legalización de Sortu. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, que se divide por mitad, pero que sí favorece la legalización de Sortu o que permitió que Bildu acudiera a las elecciones, el tribunal se divide por mitad. Mire usted, el otro también se dividió por mitad. Y realmente el argumento del Tribunal, del Tribunal Supremo, la sentencia, la mayoría del Tribunal Supremo, es esa sentencia. Mire usted, aquí no hay nada nuevo. Y todo es ETA, y ETA es la que está moviendo los hilos y la que ha conducido hasta aquí. Por lo tanto, no hay absolutamente nada nuevo y tenemos que seguir manteniendo la misma posición que habíamos mantenido con respecto a Batasuna. El complejo ETA-Batasuna, lo que ellos refieren siempre, hablan del complejo ETA-Batasuna, eso se mantiene vivo, está en la misma posición en la que está siempre y aquí no hay nada que hacer. Entonces, son los magistrados del voto particular los que desmontan. Sí, mire usted, claro que hay algo nuevo, que sí hay nuevo. Y hay muchas cosas nuevas aquí. Y realmente del análisis de los hechos no se deduce, y del análisis de los hechos y del debate que ha habido en el interior de la izquierda abertzale, no se deduce en absoluto que aquí lo único que hay es la opinión de ETA y que ETA es la que está manejando los hilos, sino que al contrario. Aquí ha habido un debate en el interior de la izquierda abertzale y en el que han acabado prevaleciendo opiniones que son justamente las contrarias a las que tenía en ese momento ETA. Y que son las que han posibilitado que haya habido una evolución dentro de la izquierda abertzale
que posiblemente después ha influido en que ETA acabara tomando la decisión del abandono definitivo de las armas. Y está enormemente bien construida la sentencia, el voto particular de los magistrados del Tribunal Supremo, que en realidad es una sentencia alternativa de la misma extensión que la sentencia de la mayoría, y que, en mi opinión, es técnicamente y jurídicamente la pieza mejor que se ha producido en todo este debate. Mejor, en mi opinión, que la que posteriormente va a producirse por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es importante, un homenaje a esos magistrados del Tribunal Supremo, porque además fueron los primeros, y los que realmente aguantaron el peso, y sin ellos, además, posiblemente, sin ellos, no se hubiera producido el resultado final. O sea, quienes realmente hicieron que el fiel de la balanza se fuera donde se acabó yendo, fueron esos magistrados del Tribunal Supremo, que realmente tuvieron coraje y tuvieron además está muy bien escrita, es una sentencia muy bonita, de belleza técnica, de una prosa verdaderamente magnífica, ¿no? Y entonces ahí se produce y ahí hay quiebras ya. Hay quiebra, no la Supremo, no, sino la del Tribunal Constitucional después, que es la que después viene la de Bildu, después viene Sortu, ¿qué? Bildu viene después viene porque es la agrupación electoral, que también el Tribunal Supremo anula Bildu y no le permite presentarse a las elecciones, y a continuación viene el recurso ante el Tribunal Supremo, que es el Tribunal Supremo el que... Sí, yo ya termino. El Tribunal Supremo es el Tribunal Constitucional el que le permite, y después ya viene la definitiva del Tribunal Constitucional de Sortu, y ya se produce la incorporación. Y ahora ya estamos en un problema que está resuelto. A veces hay problemas que se resuelven de una vez, y hay otros que no se resuelven con una sola sentencia, o que no se resuelven con una norma jurídica. Este, afortunadamente, ya se ha resuelto. Y ahí tenemos 3 elecciones consecutivas: las municipales de mayo del año pasado, las generales de noviembre del año pasado, y ahora tenemos las autonómicas de este año en el País Vasco. La izquierda abertzale ya se ha integrado en el sistema político del País Vasco y en el sistema político español con absoluta normalidad. Y no hay ningún problema que se haya derivado de la participación política de la izquierda abertzale. Ninguno. Al contrario, el sistema político está funcionando mucho mejor de lo que funciona. Vamos, en ese terreno hay más pluralismo, no hay ni un solo problema que se haya producido como consecuencia de la participación política de la izquierda abertzale, y al contrario, se han resuelto problemas. Es decir, o sea, un porcentaje significativo de la población vasca que no podía participar, que no podía expresarse políticamente, tiene su cauce de expresión. Evidentemente se hace más complejo el ejercicio del poder, porque participa más gente y hay que tomar en consideración más intereses diversos que los que había antes, pero precisamente en eso es lo que consiste la democracia, y es lo que hace que un sistema democrático tenga calidad y pueda recibir ese nombre, ¿no? Entonces, ese afortunadamente se ha resuelto, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito, podríamos decir, infraconstitucional, o sea, porque este es casi un ámbito constitucional. Este tema de derecho de partidos y de participación política, esto es casi constitucional. Este es un ámbito, no es propiamente infraconstitucional. El otro sí, el otro de legislación penal, penitenciaria, etcétera. En ese, ahí se mantiene. Ahí hay montones de problemas, y va a seguir habiendo muchos problemas, durante bastante tiempo, porque también es verdad que el terrorismo etarra se ha prolongado durante tantísimos años y ha generado tantos problemas, que ahora levantar esa hipoteca, pues no está siendo fácil, y no va a ser fácil. Aunque es evidente que hay que hacer un esfuerzo jurídico grande, y en ese sentido que está haciendo Íñigo, y hay que seguir avanzando en ese terreno de situar los problemas en la óptica constitucional adecuada. Yo creo que tenemos ahora una cierta ventaja también para que esto se vaya evolucionando en la buena dirección.
la declaración de ETA no ha servido internamente para que el Gobierno y para que inicialmente los tribunales de justicia españoles la tomaran en consideración, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí. Ahí hay ahora mismo un elemento de control y un elemento de vigilancia de lo que son las actuaciones de los órganos internos españoles, que es muy importante, porque al final la legitimidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es determinante. Es determinante. En este terreno es determinante. Y en consecuencia creo que estamos, bueno, electoralmente en una situación que se ha normalizado. Desde el punto de vista de partido y elecciones, el tema se ha mencionado. En el otro estamos con muchas dificultades todavía, y por lo tanto habrá que seguir, pero también ha cambiado, Han cambiado las circunstancias. La sentencia del Tribunal Europeo sobre la doctrina Parot, por ejemplo, esa es importantísima. La de Otegi también, también fue, pero sobre todo la de la doctrina Parot, y esa va a tener unas consecuencias, muy, muy importantes. Muy importante, porque eso ya es un punto de no retorno, ¿no? Y además un toque de atención a los jueces españoles, decirles, señores, que no vamos a admitir más excepciones como consecuencia de ETA, ¿no? ETA ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar. No me pueden argumentar más con base en esto. Y por lo tanto hay que ir a un Estado de Derecho sin excepciones. Bueno, muchas gracias. Bé, tenim el torn de preguntes, que el que farem és, si algú està interessat o interessada en fer alguna pregunta, que la faci, i després ja donarem torn de respostes. Sí, a veure, allà al darrere. Sí. Gemma, català o castellà? Roberto Manrique, en castellano mejor. Castellano. Bueno, Pots fer-la en català i la traduïm o en castellà? No, perfecte, la puc fer en castellà perfectament. Gràcies a Déu estem en un país que tenim dos idiomes. M'agrada més el català, però evidentment es pot parlar en castellà, perquè per molt que diguin por ahí que està perseguit, evidentment aquí ningú persegueix a ningú. Bueno, dit això, jo crec que en 3 minuts... Perdó, si és el costum. No, pots fer un català. No, cap problema. Creo que en 3 minutos tendré suficiente. Primero, decirle al señor Irwin que ya nos vimos hace justamente hoy 23 años y un día en el juicio de Hipercor. Yo soy víctima del atentado de Hipercor. La señora que está a mi lado es una viuda del atentado de Hipercor. Y si no me equivoco, usted defendió a uno de los autores de Hipercor con Gorostiza. Se equivoca usted, yo no estuve. Era Gorostiza. Bien, perfecto. Es que siempre quería aclararlo porque siempre os he confundido. Perfecto. Dicho esto, fue José Miguel Gorostiza, entonces. Bueno, una vez dicho esto, plantear lo siguiente. Me alegra haber oído en estas dos charlas, sobre todo la de Irwin, que por fin se utiliza la palabra terrorismo. Ya era hora. Durante mucho tiempo hemos tenido que aguantar conferencias en las que se hablaba de violencia, de actos violentos, de actos armados, equinsas. Por fin ya le llamamos las cosas con su nombre. Inclusive me parece muy bien que un abogado con tanta experiencia en la defensa de presos de ETA como es usted, pues haya reconocido por fin que la palabra clave es la palabra terrorismo. Usted hablaba del artículo 55.2. Yo le voy a decir una cosa como víctima de Hipercor. Ojalá, el 18 de junio, el día antes del atentado de Hipercor, a alguien se le hubiera ocurrido pensar que Troitiño, Ernaga y Caride, que estaban allí en la calle Mallorca, en el piso de la calle Mallorca, pues estaban cometiendo un delito simplemente por haber robado coches, por haber hecho matriculación falsa, por llevar documentación falsa, porque si eso hubiera sido un delito y les hubieran detenido entonces, nos hubiéramos ahorrado 21 muertos en Hipercor. Entonces, a veces decimos que la ley no es favorable al delincuente y en algunas ocasiones sí que lo es, porque evidentemente hasta que no pasó lo que pasó, no se les detuvo y desgraciadamente no pudimos evitar esos 21 muertos. En un minuto acabo. Para el señor Pérez Royo, tiene usted toda la razón cuando dice que la justicia es lenta. A escasos metros de aquí, hace 35 años, un atentado de la extrema derecha, que también existió y existe, en el atentado contra la revista El Papus,
dejó un muerto, dejó una inválida, la cual 35 años después todavía está esperando una aclaración de sentencia. 35 años después. Con lo cual, cuando hablamos de terrorismo, no solamente es ETA, sino, como bien han dicho ustedes, hay más bandas terroristas. En cuanto a lo de la desaparición de la Audiencia Nacional, a mí personalmente me parece muy bien, siempre y cuando al terrorista se le juzgue donde se le pueda juzgar. Me es igual que sea en el juzgado de paz de su pueblo, en la Audiencia Provincial o en la Audiencia Nacional. Un delincuente y un terrorista lo es, tiene que ser juzgado y si hay pruebas, condenado y punto. Con lo cual, querría acabar con lo que decía el señor Pérez Royo, que evidentemente, si Sortu es legal, yo como víctima lo acato. Igual que Bildu no lo fue, se ilegalizó y tuve que decir bien porque es la ley. Si ahora Sortu es legal y se presenta a unas elecciones y la ley lo permite, yo como víctima, y aprovecho muchas otras víctimas, no tenemos nada que decir. No todas las víctimas vamos manifestándonos por la calle pegando voces, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y ahora ya entro en un terreno más personal, pero va dirigido al señor Iruín. El día 15 de junio me entrevisté con Rafael Caride, autor del atentado de Hipercor, en la cárcel de Zavalla, en Vitoria. Y él, entre otras cosas que en la hora y media de entrevista me dijo, fue que la izquierda abertzale tenía que reconocer su parte de responsabilidad en el daño causado. Curiosamente, justo 3 meses después, el 16 de septiembre, Otegi dice exactamente lo mismo. La izquierda abertzale ha reconocido y reconoce el dolor causado. Señor Iruín, ¿usted cree que esto es definitivo? Esa es mi pregunta. Después de la explicación, esa es mi pregunta. Y otra cosa, si ETA se disuelve, ¿habrá que cambiar las leyes? Bueno, creo que nos ha mentido un poco, lo digo de buen rollo, porque no hemos hablado del Código Penal del año 73, de la época de la dictadura de Franco, por la que etarras condenados, como los de Hipercor, a 800 años de cárcel, a los 22 pueden salir. Cada terrorista ha atentado en un periodo de su tiempo con unas leyes distintas. Si uno atentó en el 94 y tiene menos derechos que el que atentó en el 95 o al revés, ese es su problema. Desgraciadamente la víctima está ahí. Entonces, si hemos de hablar de las leyes y de la derogación de las leyes, hablemos también de las leyes que para los terroristas de ETA son favorables. Para los terroristas en general, para los de ETA también. Pero aún así repito que como víctima agradezco sobre todo el hecho de que el comunicado del 20 de octubre del año pasado ojalá sea definitivo y que nadie más de los que están en este auditorio ni en el resto del país pasen por lo que tanto yo como María José hemos pasado como víctimas de Hipercor. Muchas gracias. Gràcies, Roberto. Sí, una altra pregunta aquí. Sí, no, es que yo también lo he pedido al mismo tiempo y por lo tanto... Sí, pues... però esperi, que farem... És que aquí havien demanat també... Bueno, vale. Sí, un moment, Aquí. Buena tarde, muy contenta de teneros aquí. Habéis hecho una exposición magistral, nos habéis ilustrado mucho con lo de la judicatura y con la justicia, que no existe. No estamos en un Estado de Derecho, ni mucho menos. Yo también soy víctima del terrorismo de Estado. No nos olvidemos del GAL. Y si vamos un poco atrás, no nos olvidemos de la guerra civil, que aún todavía ningún gobierno del Estado español ha pedido perdón a las víctimas que sufrimos la guerra civil y el terrorismo de Estado del GAL. El señor presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, ya instruyó bien a Felipe González para que creara el GAL, el señor X. Y en el año 82, muy cerquita de aquí, en una diada, un 11 de septiembre, con unos chavales del Partido Comunista Internacionalista, Gustavo Muñoz, en el 82, en la calle Ferrán, allí lo acribillaron a tiros la policía. Y era ya democracia. Era democracia. Y aquel chaval lo único que había hecho era ir a depositar unos claveles rojos al monumento de Rafael de Casanovas. Bueno, muy contento. Otegi y Rafa Díez y los demás echará pronto en casa, lo más pronto posible, y que por favor esa Europa de los mercaderes y de la oligarquía que no nos ha ayudado en nada,
a ver si pone algo de entendimiento y de sen, como dicen los catalanes, para que se solucione el problema de una vez por todas. Gracias. Hi havia més preguntes? Sí? Aquella noia jove d'allà? Bueno, yo quería preguntar a cualquiera de los dos, en particular a Íñigo, que creo que habla un poco más relacionado con el tema, quería que concretarais un poco el caso Otegui, que en realidad es lo que, por lo que yo venía a la charla, en realidad. Y con lo que tú has expuesto con el tema de la derogación de la legislación excepcional, ¿esto qué consecuencias tendría? ¿Si sería la excarcelación inmediata o si habría que repararle por...? No lo quiero repetir. Nada, que quería que concretar un poco sobre el caso Otegui, básicamente. Repito yo, la pregunta es ¿qué consecuencias tendría para Otegui el posicionamiento constitucional que ha expuesto Íñigo, ¿no? O sea, que hay que excarcelarlo, has preguntado, ¿no? ¿Qué hay que hacer con él si realmente la premisa jurídica desaparece? Sí, queda un torn de paraula. Tenim dues preguntes. La senyora aquella, és que si no ens faran fora i no hi haurà lloc a la resposta. Em sap molt greu. N'hi ha dues preguntes, aquí i allà al final una. Aquí aquesta senyora, al costat del senyor Manrique. Hola, buena nit. Sí, perdón, en castellano. Bueno, ya me ha presentado mi compañero y amigo Manrique. Yo soy María José Olivé, socia del Ateneo desde el año 69. Mi marido era Xavier Valls, socio del Ateneo desde el año 70 hasta el año 87, en que murió en el atentado de Hipercor. Entonces, pues una primera cuestión sería que quizá también el Ateneo algún día nos tendría que, también dar un poquitín la palabra, ¿no? Bueno, esto evidentemente del tema constitucional y del tema legal no tenemos nada que decir, y es cierto, ¿no? Pero yo sí que quería hacer una pregunta porque, yo realmente como persona estoy contentísima de que realmente ETA haya decidido dejar de matar, porque es un drama tremendo en las familias en que nos ha tocado, ¿no? Y por lo tanto, pues deseo que se llegue pronto. Yo esto de la paz y de los enemigos de la paz y todo esto, creo que es un lenguaje que para la gente normal y corriente de la calle, digamos, para los ciudadanos normales, lo hemos oído decir mucho, pero claro, es que ¿la paz de qué? Si nosotros no estamos en guerra. Si mi marido en las elecciones europeas de aquel año votó a Herri Batasuna, que fue el primer año en que se pudo votar en las elecciones europeas, ¿no? Pocos días antes de su muerte, ¿no? Entonces, quiero decir que mi solidaridad con el País Vasco, mi deseo de que lleguen no a la paz, sino a la convivencia, porque lo que ha habido no ha habido una guerra, lo que ha habido es un problema de convivencia y de división brutal, ¿no? Y sobre todo de unas personas que han abusado, diríamos, de todos los demás y han excluido a una gran parte de su entorno, y han extorsionado y han matado. Aparte, evidentemente, de que el Estado puede haber abusos, que los hay, ahora menos afortunadamente, pero que los hay. Pero una cosa no quita la otra y son cosas totalmente diferentes. Entonces, yo respecto a lo que se ha hablado del tema constitucional y del tema, de eso, si estamos en una situación no constitucional, me gustaría saber, pues, por qué ETA no deja realmente, cuando dicen deja las armas, ¿dónde las ha dejado? Me gustaría saber, me gustaría verlas. Nos quedaríamos muy tranquilos de saber que ya no tienen armas ni explosivos. Pero es que yo sepa, no han dejado las armas. Han dicho que no van a matar. Ya lo dijeron una vez y después mataron. Podemos estar contentísimos de que hayan dicho que dejen de matar. Pero, ¿por qué nos hemos de creer tanto para que inmediatamente al cabo de un año ya se les hayan dado todas las posibilidades para... también se les dice que si piden el tercer grado se lo darán, ¿no? Que si piden derechos penitenciarios los tendrán, que no los piden. Entonces, pienso que después de 800 muertos y miles de personas
que han sufrido enormemente, porque pues, Manrique estuvo muchos días en la UCI con todo el cuerpo quemado. Esto es una cosa brutal. Entonces, después de todo lo que ha pasado, 40 años de terrorismo, 40 años de extorsión, 40 años de miedo, 800 muertos y miles de heridos, al cabo de un año ya hay que correr a hacer una interpretación de la Constitución de que ETA ya ha desaparecido. Yo creo que no ha desaparecido. El día que digan vamos a desaparecer, ya no existimos, dejamos las armas, dejamos de ser una banda armada, dejamos de coaccionar y de ser una presión y una coacción y una fuerza a la población desarmada, a la población, porque es que llegaron a asesinar a pobres tíos drogadictos que por una dosis de droga iban a trapichear y los han asesinado a sangre fría. O sea, quiero decir que el día que esto pase, entonces, pues me parece que claro que habrá que tener estaremos encantados de que esta distensión sea cada vez mayor. Pero yo creo que se está hablando de una gran normalidad cuando en el País Vasco no hay una normalidad. Y tardará mucho en haber una normalidad. Y creo que las personas que hemos padecido el terrorismo de ETA podemos también ser personas que ayudemos a mejorar la situación, que ayudemos a entender las cosas. Y que incluso con nuestros puntos de vista, con nuestra experiencia personal, podamos ayudar, como ha hecho Manrique, por ejemplo, con Caride, ¿no? Poder hablar y poder ayudarlos a volver a ser personas en vez de ser fanáticos. Y esto es mi deseo, poder contribuir a que realmente en el País Vasco llegue a haber no simplemente paz, porque paz de los cementerios la hemos tenido durante 40 años en España y sabemos lo que es, sino llegue a haber una posibilidad de convivencia, una posibilidad de cerrar heridas, una posibilidad de entenderse como personas. No una idea de que nosotros hablamos de la guerra, ¿cómo se llama esto? De los enemigos de la pau, de la construcción de la historia. No, o sea, hay que ver las dos partes, hay que ver la parte de las personas que han sido marginadas, algunos que han sido marginados primero porque eran de ETA y después porque pidieron derechos penitenciarios. Hay que ver muchas cosas que hay detrás y que tardarán años. Per tant, hay que tener paciencia. Vale. I ojalà que lleguem a buen fin. No la vull tallar perquè li vull agrair especialment que estiguin avui aquí, que hagin pres la paraula en aquest debat, perquè, sens dubte, la seva contribució ha enriquit molt la pretensió del debat i l'acte en si mateix. O sigui que moltes gràcies. No els hi podem donar més temps. Ho sento, la darrera pregunta no es pot fer perquè, si no, no tenim temps per les respostes. A ver, bueno, no he ido apuntando todas las cuestiones, pero bueno, si no me... lo más breve posible. Sí, bueno, el señor Manrique, por supuesto, con el más absoluto respeto, antes le he interrumpido y le voy a reiterar lo que he dicho antes. Es la segunda persona que me imputa, por decirlo de alguna manera, o sea, me atribuye haber hecho la defensa en el caso Hipercor. Bien, yo no la hice, no, le digo porque eso es un hecho, además fue público. La anterior fue Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad durante el juicio Lasa-Izabala. Y utilizó como argumento, para no contestar a mis preguntas, que yo ejercía la acusación particular y él estaba acusado, utilizó como argumento que no me respondía porque había hecho yo la defensa del caso Hipercor. Se equivocó, pero bueno, es la segunda persona que me dice, yo no hice la defensa del caso Hipercor. Bueno, simplemente para que lo sepa usted. No, simplemente era el comentario. Bien, si tengo yo, no sé si esta es la definitiva, creo que me ha hecho la pregunta, yo tengo la convicción personal de que efectivamente esto se ha acabado. Es mi convicción personal, más allá no puedo ir. Una convicción personal basada en mi experiencia, en mi conocimiento de Izquierda Abertzale, en fin, en lo que ha sido el proceso de debate interno de Izquierda Abertzale, la solidez de ese debate, las decisiones que se han adoptado, los pasos que se han dado ya en estos 3 años. Que es decir, mi convicción es que la violencia ha desaparecido definitivamente en Euskal Herria y en el conjunto del Estado en lo que se refiere por lo menos a ETA. Sí, había una pregunta sobre la disolución, ¿no? Bueno, la disolución de la cual se va a disolver. Es una pregunta que, lógicamente, yo no puedo contestar, eso lo sabe ETA. Yo lo que sí le puedo decir es lo que está en los estatutos de Sortu.
Y en los estatutos de Sortu lo que decimos, aparte de condenar la violencia de ETA, decimos dos cosas. Una, que los principios Mitchell van a regir la actuación del nuevo partido. Y entre los principios Mitchell, uno de los elementos claves es precisamente el desmantelamiento de todas las estructuras militares. Y eso lo dice Sortu y está en los estatutos. Y, en segundo lugar, decimos que Sortu va a contribuir a la desaparición total y definitiva de la violencia. Bien. Yo le puedo decir que en este momento la posición, desde luego mía personal, creo que por la impresión, me causa la impresión de que el señor Manrique ha leído el libro de Arnaldo, por lo menos lo ha ojeado, por una intervención que ha tenido. Bien, en ese libro Arnaldo responde a esa pregunta. Y lo dice expresamente, que efectivamente ese desmantelamiento es la consecuencia necesaria y obligada del cese de la actividad. Y, por tanto, se tiene que producir. ¿Cuándo se va a producir? Bien, eso ya es una cuestión que, lógicamente, pero que eso es un proceso. Y es más, creo que Arnaldo hace en un determinado momento una pregunta, o lanza una pregunta incluso en el sentido de decir que, bueno, la presencia de ETA puede ser utilizada por el Gobierno para desarrollar políticas no solamente inmovilistas, sino incluso involucionistas. Por lo cual, habrá que hacer una reflexión también en ese sentido acerca de políticamente lo interesante de la disolución y desaparición de ETA. Pero bueno, eso es algo que, lógicamente, yo no puedo contestar. Lo que yo sí le puedo decir es lo que está en los estatutos de Sortu, que yo elaboré, que la izquierda abertzale los aprobó y que están en vigor y, lógicamente, se van a desarrollar. Sobre la sentencia de Arnaldo Otegi. Voy a dar dos o tres pinceladas. Yo creo que para entender la auténtica barbaridad jurídica que es la sentencia del caso Bateragune, yo creo que se me va a entender muy fácilmente. ¿De qué se les acusa? Se les acusa de ser integrantes de una organización terrorista por pertenecer a ETA. Y la integración en ETA se deriva de que pertenecen a un instrumento de dirección de la izquierda abertzale que se llama Bateragune, que ha sido creado y está supervisado, controlado y dirigido por ETA. Es decir, pertenecen a Bateragune, como eso está controlado y supervisado por ETA, pertenecen a ETA y, por tanto, delito de integración en una organización terrorista. ¿De acuerdo? Bien, ese es el esquema, era el esquema de la acusación y en el que, digamos, se basó el proceso de Bateragune. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el resultado del juicio? Fijaros, porque es muy sencillo, pero es muy claro, ¿eh? El tribunal dice, Bateragune existe, punto 1. Segundo punto, Bateragune está vinculado a ETA. Tercer punto, Bateragune estaba estructurado en Ekin. 4. Bateragune es el instrumento de dirección de la izquierda abertzale controlada por ETA. 5. Bateragune ejecuta las órdenes de ETA y ETA le pide cuentas a Bateragune de lo que está haciendo y de si realmente está desarrollando lo que ETA ha planteado. Bien, ese era el planteamiento. ¿Qué es lo que dice la Audiencia Nacional? Y supuestamente los acusados pertenecían a Bateragune. ¿Qué dice la Audiencia Nacional en su sentencia? Dice, los acusados no pertenecen a Bateragune. Es decir, la Audiencia Nacional reconoce que no se ha probado que sean miembros de Bateragune. Bien, pero les condena. ¿Por qué? No pertenecen a Bateragune, pero pertenecen a un organismo o comisión de coordinación y dirección. Así, a un organismo de comisión de dirección. ¿Qué es ese organismo? Ni se sabe. El Ministerio Fiscal y la Acción Popular, para ellos era inexistente ese organismo. En sus conclusiones, lo que decían era que pertenecía a Bateragune. El tribunal dice que no pertenece a Bateragune, que es a otra comisión u organismo de dirección. Comisión, organismo de dirección, que no tiene nombre, que no figura en ningún documento incautado ni a ETA ni a la izquierda abertzale, sobre que no se había practicado ninguna prueba en el juicio oral, porque la acusación popular y el Ministerio Fiscal trataban de probar que pertenecían a Bateragune. Luego no se ha practicado ninguna prueba sobre que pertenezcan a otra cosa distinta de Bateragune. Y también se había probado que ETA tenía solamente un órgano de dirección de la izquierda abertzale, que era Bateragune. Bueno, pues ahora la Audiencia Nacional crea otro. Todos que hemos estado alguna vez en una estructura, organizativa de cualquier naturaleza, sabemos que lo que hay es un órgano de dirección, nunca hay dos órganos de dirección. Hay uno, y ese uno era Bateragune. Bueno, pues la Audiencia Nacional crea uno que es inexistente, sobre el que no se ha acusado, sobre el que no hay prueba, sobre el que el fiscal y la Acción Popular nunca han hablado, pero lo crea
de motu propio, la Audiencia Nacional crea un órgano nuevo que se llama Organismo de Coordinación y Dirección. Y les acusa y les condena por eso. Esta es la lógica racional, la lógica coherente del tribunal de la Audiencia Nacional para condenar a Arnaldo Otegi. Van acusados de ser de Bateragune, se reconoce que no son de Bateragune, pero se crea un organismo ad hoc también aquí para poderles condenar por pertenencia. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Y el Tribunal Supremo ratifica. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Aquí hombre, yo tengo cierta expectativa favorable en este momento. El asunto está en el Tribunal Constitucional. Básicamente por dos motivos. El recurso de amparo. Uno, por falta de imparcialidad del tribunal, por razón de la presidenta que jugó en la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, pues esas frases que en su día tuvo, ese coloquio que tuvo con Arnaldo. Y el segundo motivo es por vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Ambos están sustentados en dos votos particulares de dos magistrados del Supremo de una gran calidad técnica y jurídica. El de la falta de imparcialidad lo hizo Miguel Colmenero, el voto particular, y el de la presunción de inocencia lo hizo Alberto Jorge Barreiro, que son dos juristas extraordinarios. Pues bien, está en el Tribunal Constitucional en base, digamos, a dos motivos de amparo sustentados en esas dos cuestiones. Aquí se da una cosa que ya pues, que hago un poco el resumen de las tres sentencias. Bildu, Sortu y Bateragune. Todas tienen un elemento común. O sea, el tronco de las tres sentencias es el mismo. Esto se acordará muy bien Javier. La prueba en los tres procedimientos, ¿qué es? Documental. Es decir, son documentos de ETA. En el caso Sortu era un documento que se llamaba Proceso Democrático. ¿Recuerdas? En el caso Bildu era un documento que ahora no me voy a acordar, bueno, Auquera, no me acuerdo ahora. Y en el caso Bateragune también son unos documentos de ETA. Es decir, prueba documental. Prueba documental que además se da la circunstancia que en los tres procedimientos, Bildu, Sortu y Bateragune, aparecen los mismos documentos. Es decir, hay concretamente 4 documentos que están en los tres procesos. Y en ellos, en un caso, se llega a la conclusión de que Bildu está creado por ETA, que Sortu está creado por ETA, y en el otro que Arnaldo y estos son miembros de ETA. Por tanto, base de la condena o base de la ilegalización, prueba indiciaria. No hay prueba directa, prueba indiciaria. ¿Sustentada en qué? En documentos. En documentos que son comunes, que se interpretan eso que se llama prueba pericial de inteligencia por unos guardias civiles o miembros del Cuerpo Nacional de Policía que vienen a valorar e interpretar lo que esos documentos quieren decir. Pues bien, si en Bildu y en Sortu esos documentos, que como digo, son los importantes son los mismos, en Bildu y en Sortu esos documentos no han servido para ilegalizar un partido o para anular una candidatura electoral, muy difícilmente esos mismos documentos pueden servir para una condena en el ámbito penal por un delito de integración o organización terrorista. Porque, lógicamente, la exigencia, digamos, de certeza en el ámbito penal siempre es mucho más amplio y es más exigente que en lo que es un proceso de ilegalización, es un proceso de anulación de candidaturas. De ahí, digamos, que tengamos cierta esperanza de que aquello que no ha servido para ilegalizar, que no ha servido para anular candidaturas, tampoco deba ni puede servir para algo más grave, como es sancionar con graves penas en el ámbito penal y servir de reproche penal. Eso es, resumidamente, y es muy curioso, esta idea central de los tres procesos están unidos todos ellos por este elemento común. Mismo tipo de prueba indiciaria, mismo base, prueba indiciaria de carácter documental, mismos documentos y todo ello interpretado a través de una pericial de inteligencia, ¿no? Y así ha funcionado. Hemos salvado los dos primeros en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver si también en el Tribunal Constitucional conseguimos anular las sentencias del caso Bateragune. Javier. Bueno, yo realmente a mí no se me ha hecho ninguna pregunta, se me han hecho algunas observaciones. Yo realmente comparto y además, si no he sido suficientemente expresivo en mi intervención sobre las víctimas del terrorismo, pues les pido disculpas porque realmente no tengo el más mínimo inconveniente, no, sino todo lo contrario, en reconocer y sobre todo de la forma en que ustedes se han expresado. Yo estoy encantado de haberlos oído, ¿no?
y me ha gustado muchísimo sus dos intervenciones y, por lo tanto, en ese sentido, no felicitarlos, sino simplemente decirles que me alegro de que haya personas como ustedes que después de haber pasado lo que han pasado mantienen la ecuanimidad y se expresan de la forma en que lo hacen, ¿no? Y por lo demás, yo no recuerdo ninguna observación que tenga que contestar. Han sido cosas con las que comparto, además. O sea, que yo simplemente reiterar mi agradecimiento al Ateneo y manifestar mi alegría de estar aquí con todos ustedes y que me hayan dado la oportunidad de participar en este acte. Abans de donar la paraula a l'Stephen Ratting perquè tanqui l'acte, jo volia acabar amb unes paraules de Gerry Adams, el pròleg del darrer llibre d'Arnaldo Otegui, quan evoca un poema d'un poeta irlandès, Seamus Heaney, que diu: «Los seres humanos sufren, se torturan mutuamente, se lastiman y se embrutecen». Diu Gerry Adams, pero hubo algunos que se atrevieron a soñar y a albergar esperanzas en un rumbo distinto, a mirar en el otro extremo de la venganza que describe Heaney y a creer que era posible alcanzar la paz. Arnaldo Otegui y sus compañeros se encuentran entre quienes se atrevieron a soñar y a proponer nuevas vías pacíficas y democráticas para conseguir la libertad y la independencia del pueblo vasco y deben ser liberados. Quiero instar a los nuevos gobiernos de España y Francia que aprovechen esta actual oportunidad histórica y den pasos a favor de la paz en el País Vasco. Y exhorto especialmente a que sean liberados los activistas políticos vascos, los sindicalistas y aquellos miembros de organizaciones juveniles, culturales y de medios de comunicación que se encuentran actualmente encarcelados por el Gobierno español. Para terminar, deseo transmitir mis mejores deseos y mostrar mi solidaridad a todas aquellas personas comprometidas con el proceso democrático de pacificación y con la construcción de una nueva relación entre Euskal Herria y el Estado español, basada en la igualdad y en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, sin ningún impedimento ni interferència externa. He pensat que la vocació internacional de la persona de Gerry Adams el dia d'avui i en el context que estem vivint en el nostre país, on també aquest ressò internacional està recolzant la sobirania de l'independentisme català, doncs eren unes paraules de futur i unes paraules d'esperança. I en aquest entre tots s'inclouen també les víctimes de la violència que avui han vingut aquí i que, a més, són imprescindibles, com ho van ser-ho en el procés nord-irlandès, per tirar endavant les vies de solució jurídica i polítiques del conflicte. Gràcies a tots vostès per estar aquí. Jo dono la paraula a Stephen Ratting perquè faci el tancament. Moltes gràcies, Xema. Moltíssimes gràcies als convidats. Jo penso que hem aconseguit, gràcies a tots tres, un vespre molt interessant que ha passat sobre una cosa que molt sovint oblidem, que és l'imperi del dret. Hem parlat de l'estat de dret, hem parlat de l'imperi del dret, i jo penso que una de les raons que hi havia darrere la selecció de ponents que hem fet per aquest vespre era precisament presentar juristes de molt alt nivell que enmig d'un batibarreig d'opinions polítiques, d'un passat tacat de sang, i aquí en tenim dues víctimes i estic molt content que hagin vingut i que hagin parlat. Estic d'acord amb la Maria José que calia donar-los la paraula i estic molt content que l'hagin pres i l'hagin expressat. Jo penso que l'objectiu d'aquest vespre era precisament ensenyar-vos o demostrar de forma empírica que el que es tracta sempre és d'encabir en el dret la realitat. L'Íñigo ha parlat de l'article 3 del Codi Civil, que és el que diu, i jo penso que és el que cal tornar a aconseguir. Hem tingut un període molt llarg d'excepcionalitat que cal tancar i la pregunta és com fer-ho. És com dos marrecs que al pati de l'escola es barallen i després cal tornar a una convivència civilitzada. I per tancar aquest tancament de l'acte, el que voldria és citar una frase que he trobat al blog, excel·lent per cert, de la Gemma, que és una cita de Susan Sontag i que us llegiré, i és una pregunta retòrica però amb resposta, que és: quina és la tasca d'un jurista? I la resposta és creure en l'acció justa. Jo penso que això és el que han demostrat avui l'Íñigo i el Javier, que creuen en l'acció justa i en què és possible aconseguir una justícia, malgrat totes les injustícies que han esdevingut. Moltes gràcies.